La inteligencia artificial es sin duda alguna el tema del momento. ¿Nos reemplazará en un futuro? ¿Solo es una herramienta más? ¿O como en la película de Terminator, Skynet nos terminará esclavizando? Primero que nada, ¿qué es la inteligencia? La podemos definir como el conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al ambiente físico y social, y artificial como algo hecho por la mano o arte del hombre. Por lo tanto, la inteligencia artificial o IA es una rama de la computación que hace posible que una computadora simule estas habilidades cognitivas y conductuales para realizar diversas tareas, desde los asistentes digitales, los GPS o hasta vehículos autónomos. Hoy en día nos planteamos varias dudas sobre la inteligencia artificial. ¿Nos reemplazará en un futuro? ¿Es ético utilizar la inteligencia artificial en los trabajos? ¿Cuál es su límite? Quizá no podamos resolver estas preguntas en este video, pero sí dar más luz sobre este tema. Pero primero, hablemos de su historia. Todo empieza cuando el matemático inglés Alan Turing, conocido por su amplia labor para descifrar los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, se hizo una pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? A partir de ahí comenzó a trabajar, y en 1950 desarrolla el test Turing como una herramienta para evaluar la capacidad de una máquina para pensar parecido a un humano o exactamente igual. Sin embargo, el término de inteligencia artificial se comenzó a utilizar hasta el año de 1956 en la conferencia Dartmouth Summer Project on Artificial Intelligence. En esta conferencia, diversos investigadores considerados los padres de la inteligencia artificial, los cuales puedes ver en la imagen, sentaron los conceptos y bases de la misma. En 1960, John McCarthy publicó Lisp, el primer lenguaje de programación enfocado para el desarrollo de inteligencias artificiales. Este lenguaje contiene las primeras reglas, muchas de las cuales aún están vigentes hoy en día y son de influencia para otros lenguajes de programación más modernos. Durante las décadas siguientes, las investigaciones sobre la IA fueron constantes, especialmente en la Unión Soviética y Estados Unidos, bajo el contexto de la Guerra Fría. Durante esta época se generaron diversos sistemas expertos, con el objetivo de realizar tareas muy específicas, por ejemplo, para ayudar a realizar diagnósticos médicos. Uno de los puntos cumbre fue cuando, en 1997, el famoso campeón de ajedrez Garry Kasparov fue derrotado por la IA Deep Blue de IBM. Por primera vez en la historia, la máquina superó al hombre. En el siguiente fragmento de video pueden ver el momento en el que Garry es derrotado, su cara de incredulidad y la forma en la que abandona el foro. The bishop can easily fall victim to what we call an overload tactic. When one piece has to defend so many pieces, there's always a problem that there's an overload tactic and he may go down. Garry is not. He looks. I mean, he looks. What are we missing something on the chessboard now that Kasparov sees? He does not look. He looks disgusted. In fact, he looks just. And he went on, and he should get an Oscar, an award, and he should get $300,000 for it. And whoa! Look, Kasparov, after the move C4, has resigned. A partir de ahí, las investigaciones sobre inteligencia artificial crecieron de forma exponencial. Las empresas notaron su potencial. Se crearon sistemas de reconocimiento de voz que en 2008 fueron incluidos en los primeros smartphones, complejos sistemas de reconocimiento facial y diversas aplicaciones de generación de texto, imágenes o hasta sonido. El límite de las aplicaciones es aún un misterio. Ahora que sabemos qué es la IA y su historia, vayamos a ver cómo funciona. Básicamente, las inteligencias artificiales funcionan aprendiendo patrones. Estos patrones son programados y se sintetizan de diversas bases de datos, como el Internet mismo. De aquí parte un reto importante, la confiabilidad de la información, ya que de suministrar información no confiable, la inteligencia artificial generará datos erróneos o llenos de prejuicios. Para poner un ejemplo, si esta información la usáramos en diagnósticos médicos, tendríamos resultados desastrosos. Aquí entra un problema. La información no es estática, esta se actualiza, o también existen modismos, faltas de ortografía u abreviaciones. Para resolver esto existe algo llamado Machine Learning o aprendizaje automático,
que es la capacidad que puede tener una IA de aprender datos nuevos sin programarlos. ¿Y cómo funciona el aprendizaje automático? Para evitar explicaciones demasiado técnicas, podemos decir que los sistemas se entrenan con millones de datos. Se les enseña a identificar patrones, relaciones y tendencias. Una vez que el sistema fue programado para esta tarea, se configura la IA para que pueda hacer predicciones o tomar decisiones con base a estos datos, a su vez que pueda agregar nueva información a su base de datos. Por ejemplo, aplicaciones como ChatGPT o Meta IA aprenden de cada interacción con los usuarios, recopilan las conversaciones, los patrones de las solicitudes y preguntas y de retroalimentaciones explícitas. De esta forma, estas aplicaciones pueden generar respuestas más precisas y naturales. Pero existe un paso más allá del aprendizaje automático, el aprendizaje profundo o deep learning. Este crea redes neuronales muy similares a las que existen en el cerebro humano. En este tipo de aprendizaje, los sistemas no solo recopilan los datos, los almacenan y generan asociaciones que les permiten diferenciar de una mayor cantidad de patrones. Por ejemplo, un automóvil autónomo alimentado con videos de calles, mapas, reglamentos de tránsito y cualquier otro elemento necesario para conducir, podrá diferenciar las luces del semáforo, diferentes tipos de intersecciones o patrones de movimiento en las personas y vehículos, pudiendo de esta forma conducir adecuadamente sin que esto represente ninguna clase de peligro. En la descripción del video les dejo algunos artículos que explican en mayor profundidad la diferencia entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo. La IA sigue avanzando constantemente y se usa en más y más campos, haciendo que trabajos que antes eran realizados por humanos, ahora los pueda realizar una máquina, generando desempleo e inconformidades. Para poner un ejemplo, recordemos que durante 2023 hubo una huelga en Hollywood de guionistas y escritores. Entre sus principales demandas había algunas relacionadas con el uso de las inteligencias artificiales, pues mediante estas se generaban guiones y se recreaba la imagen y voz de actores, desplazando a muchos trabajadores de esta forma. Esta huelga llevó a la creación de algunas regulaciones. Entre los acuerdos a los que llegaron los actores y guionistas es que cualquier guión que sea generado mediante la IA no podrá ser sujeto a derechos de autor. Esto quiere decir que cualquier persona lo puede usar libremente. Se acordó también que cualquier productor, ya sea de cine o televisión, deberá de tener forzosamente la autorización del actor antes de crear y utilizar una recreación digital del mismo. Tendrá que exponer el propósito de la misma y el actor recibirá una compensación calculada a partir de los días que éste hubiera tenido que trabajar para grabar las escenas de la réplica. Como lo mencioné al principio de este video, ¿seremos reemplazados en un futuro por las inteligencias artificiales? En mi opinión y en la de algunos expertos que consulté en diversos campos, mencionan que no. Por ejemplo, en el ramo médico se requiere siempre la corroboración por parte de un experto de los diagnósticos dados por la IA. Siempre se deben corroborar los datos con estudios o con pruebas. En el ramo de las artes, una imagen generada con la IA no puede ser considerada como tal, pues en sí el arte es una expresión creada por el humano. Sin embargo, es una realidad que el trabajo de miles de ilustradores ha quedado de lado en favor de las inteligencias artificiales. Hay muchas aristas que una IA no puede comprender ni abarcar, por ejemplo, las emociones. La palabra clave es regulación. Tenemos que establecer reglas sobre remuneraciones económicas, responsabilidades legales, uso de los datos y privacidad. Es peligroso e irresponsable usar una herramienta tan poderosa como esta sin tener un marco legal en el cual operar y reglas éticas en común para el desarrollo de las inteligencias artificiales. Para esto, en 2021 la UNESCO desarrolló la primera norma mundial sobre la ética de la IA. Esta fue adoptada y firmada por sus 193 Estados miembros. Esta recomendación se basa en 4 valores, los cuales son derechos humanos, creación de sociedades pacíficas, garantizar la diversidad e inclusión y el florecimiento del medio ambiente y los ecosistemas. Adicional a estos valores, la recomendación tiene 10 principios básicos, los cuales buscan cuidar la privacidad, seguridad e inclusión de las personas. Parece un poco aterrador el uso de las inteligencias artificiales, pues para la mayoría de nosotros es un tema desconocido y novedoso, pero no es la primera vez que como especie experimentamos un cambio radical en nuestro estilo de vida. Lo mismo pasó en la revolución industrial. La realidad es que la inteligencia artificial es una herramienta más, que nos permitirá generar nuevos avances tecnológicos y con esto se generarán nuevas oportunidades laborales.
Y cuéntame, ¿qué opinas sobre las inteligencias artificiales? Puedes dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y llegar hasta esta parte. Recuerda suscribirte y compartir este video si es que te gustó. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.